Damos la bienvenida a la presentación del libro A lo largo y a lo ancho, estudios sobre sociabilidad gay en Argentina. Primero corresponden las presentaciones. Mi nombre es Daniel Comba, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Me acompañan, el director de la obra y autor también en la obra, Ernesto Mecchia, doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor estable de grado y de posgrado en la UBA y la Universidad Litoral, donde enseña metodología cualitativa de investigación. Fue secretario académico de la carrera de Sociología de la UBA, integra el Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias en la Universidad Litoral, y lo acompañan para conversar sobre la obra Liliana Viola, periodista. Entre 2008 y 2021 fundó y dirigió el suplemento Soy del diario Página 12. Ha sido comisaria invitada del Festival de Arte Queer e invitada a festivales internacionales. Es editora del podcast de relatos Me los llevo a la tumba. Dirigió la sección Cultura de la prestigiosa revista Debate y los ciclos de cursos y conferencias Proyecto Ballena, y fue coordinadora de los cursos en el área de literatura del Centro Cultural San Martín. Dentro de sus últimos libros me interesa destacar la obra Esta no soy yo, biografía de Aurora Venturini. Y el doctor Mario Peceni, doctor en Ciencia Política por la Universidad de París III, se especializó en el estudio de derechos humanos en relación con la salud, el género y la sexualidad. Actualmente es profesor titular regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor titular de Ciencia Política del CBC también en la UBA. Dicta cursos de posgrados en distintas universidades nacionales y extranjeras y es investigador principal del CONICET, siendo miembro del directorio de dicho organismo en representación de la gran área de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, obviamente que el breve currículum que dije de cada una de las personas que integran la mesa no hace falta que lo extienda más porque todos lo conocen y muchos aquí son amigos. También importante decir que hay otros autores del libro presente, al que seguramente Ernesto también hará referencia. Y de mi parte, simplemente agradecer muy especialmente a Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, aquí está Luis Quevedo, su gerente, y a Ediciones UNL, editorial de la Universidad Nacional del Litoral, que está su directora Ivana Tosti. Así que sin más, y para maximizar el tiempo, los dejo en el panel con Ernesto, Liliana y Mario. Bueno, voy a leer unas breves hojitas, no son más de 5, aviso, para que no se impacienten. No sé hablar de corrido, pero lo voy a leer como si estuviera conversando, así que no se preocupen por eso. Igual le puse un título también, que es En defensa de la metáfora como si fuera un dron. Debido a un problemita mental que yo tengo en el siglo XX y a una edad llamado cabeza de novia, pero luego pasó a llamarse Alzheimer, y hace poco volvió al reino de la metáfora como niebla mental, me había olvidado por completo de que el 6 de noviembre de 2022 Ernesto me envió una captura de pantalla donde se leía Ernesto Mecchia, director, y abajo Gay Map, estudios sociales sobre sociabilidad, erotismo, afectos y política gay en Argentina contemporánea. Agregaba, proyecto aprobado, buscando títulos. Acá voy a hacer una breve digresión. Estoy convencida de que todos y cada una de ustedes ha recibido o recibirá un mensaje de Ernesto por el estilo. Es un párrafo que viene sin explicación, seguido de ¿qué te parece? O una foto con epígrafe, o un epígrafe sin la foto, una idea en ciernes, /chongo, /video pop, /paisaje, seguida de estoy yendo por aquí, ¿no será mucho? Ernesto pone sobre la mesa del chat algo para devorar o desmenuzar, imposible no probar. Dirán que no es nada excepcional, que quienes escriben siempre piden opiniones. Pero el método que estoy tratando de describir es otra cosa. Se abre como un abanico en mensajes de texto, como lo hace el pavo real del artista Andrés Piña, que con tanta inteligencia y sutileza editorial han elegido como ilustración de tapa, ¿no? Vemos a un pavo real desplegando sus plumas que mutan en teléfonos celulares. Una imagen que al mismo tiempo da cuenta de la pluma, en el sentido históricamente gay de la palabra, pero en tiempos de hiperconexión virtual. Lo que quiero decir es que el método Gragea de Mecchia va más allá de la consulta del intercambio con pares e impares, porque transmite derroche de emoción teórica, un entusiasmo investigativo, temblor ante el contacto con su objeto, que no es objeto sino compañero de pensamiento.
Las grajeas además traen en su fórmula un gran componente de miedos, vergüenza puesta a disposición o un desnudo cuidado, para decirlo en términos de Mecha Ortiz o alguna otra actriz. Así es que para finalizar la digresión, propongo que se inscriba en el hipotético manual de técnicas sociológicas la grajea mequia, de la cual los artículos que componen este libro llevan su marca. Continúo. Como además de La Niebla, por haber editado tantos años el suplemento Soy, sufro de una compulsión por ponerle título a todo, aquella vez le dije: sociabilidad gay en la Argentina contemporánea, ponele a lo largo y a lo ancho. A lo que respondió con otra grajea: será un libro celebratorio de los mundos gay, un libro alegre, a contracorriente de tanto drama de género enlatado. Completaba el mensaje con 4 emojis: fueguito, señor que hace pesas, otro fueguito y un puño para arriba. En este mensaje, con los emojis incluidos, podemos vislumbrar uno de los hallazgos de este libro, que es evitar el drama de género enlatado, dijo. Se refiere a ese modo de encarar, narrar y analizar, por ejemplo, la violencia de género, el closet de cristal o la vulneración de las infancias trans, con un método vagoneta y compasivo que provoca una narrativa homogénea, lista para la lágrima o la conmiseración express de la dama y el caballero, y luego su correspondiente olvido. Doy fe, desde mi trabajo en el suplemento Soy, de que es muy difícil encontrar en los relatos de los propios protagonistas de las vidas gays del siglo XX una gramática que no esté contaminada por lo que se supone que son los pasos obligados del dolor o del placer clandestino. Salir de eso merece, al menos de mi parte, no solo venir y decirlo y agradecerlo, sino agregar unos emojis de pulgar para arriba, aplauso y mujer que baila. Le dije también: ponele los 4 climas, si no, porque no me animé a decirle los 4 clímax, pero me habrá leído la mente porque agregó lo siguiente: estoy jugada, quiero revitalizar, no mentira, yo leí revitalizar, él puso: quiero regenitalizar los estudios de género y sexualidad, después puedo morir. Ah, bueno, Ernesto, ponele la patria grande, ¿qué te parece? No sigo revelando nuestros mensajes cifrados, solo confieso que cuando leí mi nombre en el prólogo, con los créditos por el título a lo largo y a lo ancho, experimenté un grado 10 en la escala Richter de la vanidad. Pero dicho pico cayó a lo más hondo del pozo cuando en el párrafo siguiente Ernesto dice: llevaba meses sin poder sentarme a escribir este capítulo introductorio debido a que estaba atormentado y por momentos ruborizado por el título. A veces me sentía un panoptista medio grotesco, aunque con buenas intenciones. En realidad me había hecho daño la pregunta de un amigo que tal vez malinterpreté. O sea, ¿vos querés hacer una radiografía de los gays en Argentina? Él pensaba que yo quería pasar el rastrillo por todo el territorio para culminar triunfante con la presentación de hipótesis generalistas propias de cada región del país. No, contesté, yo busco algo más tranquilo. Era esto el ruido. Yo tomo una alarma de incendio. Perdón. Es la reacción a lo que estoy diciendo. Bueno. Está haciendo oídos sordos a lo que tenemos para decir. Exactamente. Bueno, parto entonces de esta cita de Ernesto para compartir aquí al menos una sola, por la cuestión de tiempo, entre las reflexiones que este libro me despierta y que sintetizo con esta pregunta: ¿bajo qué condiciones semánticas estamos pensando, interviniendo en el presente en esta última década? ¿Qué cambios ha sufrido nuestra relación con el vocabulario, tanto en la academia como en la calle, en un periodo que va, digamos, del ni una menos a la libertad avanza? La podría sintetizar así: el factor pantano del sentido recorre nuestras vidas y este libro se hace cargo de eso. Para empezar, nos recibe un texto titulado La aclaración menos esperada. Quienes firman los artículos se ven en la necesidad de justificar lo no pensado, es decir, el contexto Milei, que no está, nos dicen, sencillamente porque el libro fue pensado antes de las elecciones y antes de Davos. ¿Por qué aclararlo entonces?, me pregunto. La aclaración que no esperaban hacer y que tal vez alguien espere, habla de una necesidad de hiperaclaración, al mismo tiempo que pone sobre la mesa la relación entre sociología y compromiso con lo social. Sigo, quienes firman continúan problematizando el sentido cuando cada vez que se autonombran, dicen los autores y la autora. Este modo de resolver el plural, tan antinatural, tan perturbador, nos lleva a los lectores y a las lectoras a imaginar la mesa de discusión
que habrá culminado en esa fórmula. A mí me resulta fascinante imaginar eso. Hay una sola mujer en el grupo. Ponemos todo en el masculino universal y retrocedemos 3 pueblos, como gran parte de la masa progre, que hasta hace 2 días hablaba con la E y ahora solo habla con la O. No. Ponemos todo en femenino como gesto radical, pero al mismo tiempo nos asumimos todos como locas, cuando no todas lo somos, tampoco. Usamos la E. La E es kirchnerista, la E es incómoda y antiestética, etcétera, etcétera. No importa si existió o no esta discusión, importa que vuelos como este, en un libro como este, produzcan esta lectura, por ejemplo. Lo que quiero decir es que este libro, tanto cuando comparte las preguntas como cuando toma decisiones, está habitando el problema. El prólogo de Alejandro Chuca describe ese pantano propio de la sociología cuando dice: uno de los supuestos de la sociología es que la vida urbana es anchamente distinta de la rural. Otro es el binarismo sociedad-comunidad. En este libro nos vamos a encontrar con modo de desrecorrer esos supuestos. Hacemos sociología con y contra las suposiciones que heredamos. Ernesto se hace cargo del problema que trae la fórmula el interior, últimamente muy mal vista para hablar de lo que no es Buenos Aires. Y también de la palabra gay, que no es exactamente LGBT, no es exactamente marica, ni puto, ni queer, ni homosexual, ni etcétera, etcétera. Finalmente, vamos a ver que se decide por usar ambas, es decir, gay del interior, pero no como un autoritario, elige tanto gay como gay del interior, pero no lo resuelve como un acto autoritarista que dice, da un golpe sobre la mesa y dice, bueno, vamos a hablar al pan pan y al vino vino, sino como alguien que ha recorrido junto con cada articulista el terreno pantanoso del lenguaje y busca citas de autoridad, más allá de los sociólogos que todos conocemos, sino también en Oriana Junco y en un muchacho del litoral al que una noche le pidió que se quedara para comentar juntos un documental y escucharlo y hablar de su viaje a su propio interior. Las dudas y los arrepentimientos son condiciones para que mis aspiraciones intelectuales crezcan y se afiancen, dice Mecchia. Y yo, desde el fondo del pozo, quiero decirle que a lo largo y a lo ancho también es una metáfora cuya mayor don no es la verdad, sino el énfasis. A lo largo y a lo ancho es la promesa que en su hipérbole le da asilo a la falla y al descubrimiento menos pensado. La metáfora, lejos de ser un reflejo del pensamiento ya existente, es el pensamiento mismo en su proceso de formación. Y de esto también trata este libro cuando lee poesía gay del conurbano, o investiga el archivo de los osos cordobeses, o el periplo hacia la paternidad, o cuando nos invita a mirarnos desde un dron imaginario. Brindo entonces acá, con agua, pero bueno, brindo con quienes trabajaron en este libro, con la metáfora en alto, en busca de las palabras de otros. O como dice el prólogo, para eso investigamos, más para sorprendernos de habernos equivocado con las hipótesis iniciales que para confirmarlas. Evidencias buscan los detectives y los abogados. El sociólogo busca sorprenderse para volver a confirmar que necesita hacer sociología. Este libro es justamente eso. Gracias, Ernesto. Ya me voy a apartar de lo que traje. Hay 2 autoras, porque una de las plumas del libro decía en femenino, entonces tendrían que ser los autores y las autoras. Y hablando de eso y de la E, quería leerles algo, pero ya se me cerró. Ay, porque me aparecieron las ofertas del Sumo. Acá, un segundo. Que es una nena. Había una nenita en Tacuarí que solamente hablaba con la I. Qué papelón, un día, delante de su tía, en lugar de papá, dijo pipí. Es una poesía de María Elena Walsh. Bueno, nada, ahora sí voy a leer lo que traje. Gracias, Ernesto, por el convite. Hoy es un día para las universidades especiales, un día de lucha, de protesta, de queja, de hastío. Así que, bueno, estamos acá, pero recordemos a nuestras universidades públicas en lucha. Y vamos a hablar del libro como un viaje, con momentos en los que me voy a detener un poco más, en otros voy a acelerar y en otros voy a acelerar bien rápido. Y como decía en la presentación, es un libro que existe gracias a 2 editoriales de universidades públicas en conjunto, y esto ya en sí mismo me parece es una batalla cultural contra esta batalla de la ignorancia. Voy hacia el libro. Las preguntas que me gusta hacer en ciencias sociales son del tipo: ¿es lo mismo, sería lo mismo si en vez de
se tratara de, por ejemplo, los sujetos que se movilizan por reclamos de derechos laborales. Es lo mismo para varones y para mujeres, para personas con discapacidad o para pensar las relaciones sexuales en jóvenes. Es lo mismo para héteros que para no héteros o ahora que hace 30 años. Bueno, así con la pregunta de si es lo mismo o sería lo mismo tal o cual fenómeno, se puede pensar la clase, el género, la generación, el origen nacional, lengua materna, el color de la piel, el nivel de instrucción alcanzado, la identidad de género y la orientación sexual. Así se puede pensar mejor, científica, ética y políticamente. Este libro parte de una pregunta de ese tipo. ¿Es lo mismo vivir y analizar las vidas gays si en vez de hacerlo en Buenos Aires u otras grandes ciudades, se lo hace en contextos urbanos más pequeños o en contextos rurales? Y pone el foco en algunas ciudades intermedias de la Argentina. Como siempre, mi respuesta sociológica a priori es lo mismo y no es lo mismo. La clave para mí no es responder sí es, no es más o es menos. La clave es ir hacia la respuesta que yo uso para todo, depende. Pero la clave no es decir sí, si no, si más o menos, sino llegar a responder cómo es, cómo llegó a ser. La pregunta del cómo es la mejor de todas. Y la pregunta del cómo, cuando está bien formulada y respondida, nos lleva a la pregunta del por qué, a la pregunta por la explicación, y también a la pregunta política que a menudo surge o está detrás de nuestras investigaciones, que es, ¿las cosas podrían ser de otra manera, de una manera más justa? Y a la pregunta de qué podemos aprender de los contextos diversos para pensar los nuestros. Entonces, antes de empezar, me dije, cuando empecé a leer, que me iba a fijar si los autores y autoras son de los pueblos que describen, si en esas escrituras no se escriben y describen a sí mismos también. Y un poco hay de todo en esos capítulos. Voy a comentar algunos de los capítulos en lo que sigue y si me extiendo mucho me cortan. Lo tengo escrito, pues sabía que me iba a extender mucho. Alejandro Chuca hace una breve introducción y se pregunta, ¿será la sociología una forma de organizar el secreto y el chisme? Sí. El secreto y el chisme son una de las claves y remiten a una economía simbólica y material que organiza la vida homosexual, pero en realidad organiza todas las vidas, organizadas en espacios de vida íntima, doméstica y privada, que a su vez están articulados con espacios de vida comunitaria, pública y política. El libro no lo dice en esos términos, que son más míos, tampoco son los de Ernesto, pero yo creo que aquí se pone en acto lo que, por haber escuchado a Diana Mafía, llamo epistemología del diálogo. Diálogo que es intelectual y afectuoso, que acicatea y acompaña al mismo tiempo. En ese sentido, ya van 2 libros que se presentan este mes y que incluyen un reconocimiento a la querida Leonora Arfuch. Eso también es parte de estas epistemologías de diálogos afectuosos y parte de recordar a nuestras maestras. El otro libro es el de Carolina Mera, aquí presente. Bueno, el primer capítulo de Ernesto Mecha es un gran ensayo en sí mismo, un pequeño libro. Con Ernesto nos unen impaciencias similares, aunque él, aunque no parezca, es más paciente que yo. Por ejemplo, somos impacientes ante los inspectores de palabras ajenas. ¿Qué decir? ¿Cómo denominar? ¿Qué no decir? O la cuestión de la representatividad que se traduce, bueno, ¿qué falta? Tal cosa no está. En fin, a diferencia de otras situaciones cotidianas, creo que es mejor no esconderse de los inspectores ni hacerles mucho caso. Ernesto y el libro definen una población, unos recortes, unas preguntas, y lo demás no importa mucho. Faltan otras poblaciones, quedan fuera quienes no caben en esos recortes, hay preguntas no formuladas ni respondidas, no pasa nada. Hay lugar y tiempo para que otros puedan ocuparse más adelante. La sociología se dedica en gran parte a contar historias variadas, situadas en contexto, que se explican por estructuras y procesos, por sentidos construidos, por la confluencia de acciones de muchas y muchos individuos y grupos, en espacios y tiempos, a veces correspondientes a coordenadas materiales y otras a coordenadas virtuales, y a veces incluso por fuera de toda coordenada. La sociología que nos gusta y le gusta a Ernesto, y me parece a las plumas de este libro, voy a usar la palabra plumas, porque me parece que da. Las plumas de este libro es aquella que recoge y conversa con voces bien concretas, en territorios realmente existentes, en momentos identificables. No son acuarelas genéricas, tampoco descripciones idiosincráticas, pero menos aún son ejemplos de alguna hipótesis que las incluye, que las explique. Ya que estamos en esta feria del libro, cito a Borges. Escribió Borges, lo genérico puede ser más intenso que lo concreto. Casos ilustrativos no faltan.
De chico, dice Borges, veraneando en el norte de la provincia, la llanura redonda y los hombres que mateaban en la cocina me interesaron. Pero mi felicidad fue terrible cuando supe que ese redondel era pampa y esos varones gauchos. Igual el imaginativo que se enamora, lo genérico, el repetido nombre, el tipo, la patria, el destino adorable que le atribuye, prima sobre los rasgos individuales, y Borges lo pone en bastadilla, prima sobre los rasgos individuales que se toleran en gracia de lo anterior. ¿Cuántos hoy escriben y piensan sobre sujetos tolerando sus rasgos individuales solo en función de los genéricos que los enamoran? Eso es platonismo, que es a la sociología como el amor platónico es al amor. Al amor le falta carne, sexo, olores y sabores. Es preciso superar estas fascinaciones, o también en otros casos los odios, si lo que se pretende hacer es sociología. Va de suyo que este libro en general procede, valga la exageración, al revés. Tolera a los genéricos en gracia de los rasgos individuales. Pero vuelvo a la introducción y al libro. Ernesto plantea una ida y vuelta entre sus reflexiones personales, ancladas en experiencias, y las discusiones y observaciones no estrictamente personales, más académicas y políticas, y así va construyendo sus aventuras intelectuales. Pero también nos cuenta y hace cómplices de la cocina del trabajo, del casting autoral, indisociables de las condiciones materiales de producción que hace posible, o como decía recién Liliana, o casi volvieron imposible la escritura del libro. Es un milagro que estemos aquí con el libro en la mano, en esta feria, en medio de este fascismo, anti todos, nosotros, reinante. Lo biográfico recorre el libro, no solamente la mirada es situada geográfica y sexogenéricamente, sino también generacional y temporalmente. En clave biográfica es imposible mirar sin mirar para atrás y para el costado, sin reactualizar experiencias en el cuerpo que pueden ser todavía hoy dolorosas, huellas que son cicatrices, huellas que son todavía heridas abiertas, que se reabren o que las reabren. Mirar para atrás, para adelante y para los costados es lo que hacemos cuando viajamos. No es extraño que se hable tanto literal y metafóricamente de viajes en este libro. Tampoco es extraño que los viajes incluyan referencias a películas y recuerdos de películas, a personajes públicos, a literatura, porque así también se viaja. Y aceptémoslo, también se viaja, también hay acercamientos y alejamientos, hoy a través del teléfono celular y sus aplicaciones, que han devenido en los nuevos mapas y las nuevas brújulas que usan los viajeros. En cuestiones sexuales y de reconocimiento de la diversidad se avanzó mucho. ¿Qué verbo es avanzar? Los capítulos muestran que no es lo mismo ser gay, querer ser gay, temer ser gay en el lugar que sea, hoy que ayer o anteayer. Pero pensar que aquello que produjo huellas, cicatrices, heridas desapareció completamente o definitivamente es ceguera o mala fe. Jueguito de palabras. Hay matrices con sus matices. La matriz heterosexual normativa, binaria, reproductiva, cisnormativa, con sus expresiones de género y sexuales más aceptadas o menos aceptadas, sigue siendo opresiva y excluyente. ¿Por qué dejaría de serlo? Pero también deja sus espacios, sus grietas, para que existan vidas y peripecias felices con momentos felices. Es colorida la paleta de vidas, hay negro y gris, pero también hay muchas tonalidades. La sexualidad, la concreción del deseo sexual y los vínculos eróticos están a la base de cómo se construyen relaciones sociales. Incluso el compartir modos similares de concebir la sexualidad, la búsqueda de concreción del deseo sexual y los vínculos eróticos privilegiados también está a la base de cómo pensamos las relaciones sociales. Pueden encontrar allí muchos conceptos visitados y exprimidos, puestos en relación, usados. Así podemos aprender un poco de sociología. Bahía. Ella soñaba con vivir en Bahía, cantaba Víctor Heredia, pero como decían los luthiers, aquí Bahía es Bahía Blanca. Primer capítulo del recorrido propiamente dicho, ya empieza el propio título con una disonancia lingüística y temporal. Una expresión inglés, hetero-friendly, y otra en castellano del pasado, ambiente. José Ignacio Larreche trabaja sobre contaminaciones cruzadas entre mundos hetero y homosexuales, no solo la circulación de personas, sino la permeabilidad de prácticas y símbolos intercambiables, y cómo esas permeabilidades de alguna manera han diluido lo gay del mundo nocturno gay. Toma como objeto, como muchos estudios gays, a la noche. La noche es un tiempo, pero más bien es un espacio que habilita prácticas en un particular juego de límites entre público y privado. La noche es un espacio público con sus propias y diferentes reglas y permisos que el tiempo y espacio diurnos.
En culturas tradicionales, la noche suele ser un espacio principalmente o exclusivamente homosocialmente masculino y habilitante. Repito, Feria del Libro, voy a leer a Cavafis. Cavafis dice, escribió un poema: jura una y otra vez que va a comenzar una vida mejor, pero cuando llega la noche, con sus propios consejos, con sus compromisos y sus promesas, pero cuando llega la noche con su propia fuerza, la del cuerpo que desea y busca, vuelve otra vez perdido hacia la misma alegría fatal. Larreche analiza el espacio de la noche, que es una noción espacial calificada por una noción temporal. En Bahía Blanca, la noche como capital gay, como no capital ciudad, sino como recurso. Las formas y espacios de sociabilidad descriptos son pensados en tanto relaciones económicas y comerciales libidinizadas, o por el contrario, relaciones eróticas mercantilizadas. Se trata de pensar las relaciones capitalistas sexuadas, las relaciones sociosexuales mercantilizadas. Mundos LGBT, gay friendly, es decir, mundos no gays abiertos a gays, o hetero friendly, es decir, mundos gays abiertos a heteros, son observados descriptiva y críticamente. Menciono aquí variables del texto interesantes para analizar como tales, por ejemplo, las músicas, los consumos de bebidas, cuáles, cuánta cantidad. ¿Cuánto tengo? ¿3 minutos? ¿2? ¿5? 5, entonces sigo leyendo. En lo que sigo voy a hacer comentarios salteados. Los gays en tanto cis y en tanto varones, este comentario que creo que lo hicimos en la presentación de Ernesto hace varios años en la Feria del Libro, pero sigue vigente, pero está en el capítulo de Larreche. Si los gays en tanto cis y en tanto varones pasaron a ser villanos, analiza Larreche, señalando una deriva de la sociabilidad intracolectivo LGBT e intraacademia y activismo, también a la sombra del feminismo. Para Larreche está bueno hablar de villano, es decir, ni víctima ni tampoco héroe. Yo lo corregiría para que sea aún más gay la definición, diría el gay como villana. Otra figura mencionada a raíz de describir cómo un varón hétero en un espacio de ambiente sin fronteras expresa su molestia ante el roce de dos varones bailando. Le reprocha a esta pareja: estás desubicado. Ese argentinismo merecería un capítulo en un libro con pretensiones espaciales, eso de ubicarse y desubicarse. Conclusiones de Larreche: el dibujamiento de ambientes gays trajo pérdidas al conjunto gay, incluso del vaciamiento de gays entre los espacios, entre los públicos asistentes a fiestas y lugares. ¿No será que esos espacios de levante ahora fueron suplantados por otros mecanismos como los teléfonos más expeditivos? Eso a su vez no redujo o eliminó la productividad del cortejo sexual que producía fiestas, boliches, calles, lugares de encuentro, más allá del resultado concretado o no. Al perderse el cortejo se perdió la itaca que dio el viaje a la isla, que quizás no es tan maravillosa. Evoco nomás, Larreche trae a Michael Polak y su felicidad en el gueto, es un sociólogo que quisiera recordarlo 30 segundos, un gran sociólogo, discípulo de Bourdieu, que murió de SIDA hace 30 años y que deberíamos seguir leyendo. Termino, lindo el texto de José Ignacio Larreche, que además de todo muestra el valor de la geografía y la espacialidad para iluminar fenómenos sociales. Ahora piso el acelerador. Agustín Liarte Tiloca trabaja sobre los osos en Córdoba a inicios de los 2000, una investigación antropológica. Los osos, más gordos, menos jóvenes que lo esperable, siguen el cuento del príncipe del relato infantil. Pasan de ser sapos, sapos de otro pozo, a osos, que se vuelven así locales en términos futbolísticos. Frente a la corporalidad hegemónica y edad hegemónica, objetos de deseo tal vez mayoritarios, construyen una identidad paria, como la de los judíos parias, en oposición a la inexorablemente fallida asimilación. También hay aquí, si comparamos con lo dicho para Bahía Blanca, un emplazamiento horario, fiestas vespertinas, jornadas domingueras diurnas. Comentario 1, el tema de la gordura y la edad que aquí aparece trasciende el tema de la sociabilidad gay, trasciende Córdoba. Es un tema sociológico y sociopolítico que tiene, valga la imagen, peso propio. Comentario 2, se menciona hacia el final del texto el desvío de los estándares grecorromanos. Desde entonces que Apolo, Febo versus Dionisio, Baco se pelean y la verdad que no siempre ha ganado Apolo ni ha tenido siempre mejor prensa. Bueno, más adelante hay otro capítulo sobre la noche rosa cordobesa en los años 70 y 80 de Ana Laura Reches Perezotti. El capítulo siguiente es de Ernesto sobre la barría. Allí pone en práctica sus artes de sociólogo y de fino observador. Economizo detalles, pero una vez más aparece la temporalidad local marcada por hitos que corresponden a eventos legislativos clave como el del matrimonio, el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo.
También aparece el viejo tópico de los espacios, que en realidad son espacios sin espacio estructural, espacios que existen en actos. Paolo París trabaja sobre Comodoro Rivadavia en contexto de explotación petrolera, que trae la cuestión de la migración interna laboral, permanente o transitoria, predominantemente masculina y presumiblemente consecuente homosocialidad masculina. No obstante, no se ahonda, porque parece no ser relevante, en posibles prácticas homosexuales que estarían forzadas por este contexto de predominancia masculina, sino que se analizan las relaciones gays con parámetros más genéricos de trayectorias y redes de sociabilidad y sexuales. Luego, 2 minutos. Luego cambia el registro y Jorge Luis Peralta nos cuenta sobre imaginarios queer en el conurbano bonaerense, sobre poesías y poetas de nuestro nuevo siglo. A ver cuánto... Voy a poner un pie en el acelerador. Después está Alejandro Rojas sobre Santa Fe, años 80 y 90. Y Ernesto sigue por ese centro norte del país, viajando a Resistencia y Corrientes. Voy a adelantar porque quería decir algo de cada capítulo, pero bueno. El recorrido sigue hacia el norte de Argentina, al sur andino. O sea, el norte de Argentina, sur andino, vieron, todo es relativo. Gustavo Cabana escribe un capítulo interesante titulado Maricas en comunidades indígenas, un abordaje etnográfico sobre los procesos políticos exodisidentes en la quebrada de Humahuaca, Jujuy. Nótese que Humahuaca no es la capital provincial, es como el juego de las muñecas rusas o como el dron de Ernesto que hablaba en la introducción, que se acerca y se aleja, depende del zoom, ¿no? Y el texto arranca con una copla. Aquí están las mariquitas, aquí están que le han de hacer, aunque le tiren al río, sobre la espuma han de volver. Comentario 1. Aprovecho la oportunidad que me da este texto para traer la discusión sobre la expresión disidencias sexuales. Dice Cabana, la noción de disidencia sexual que recorre este trabajo fue elaborada a partir de una denuncia colectiva en relación a la despolitización de la diversidad sexual, estableciendo un distanciamiento de sus usos estatales y del repertorio de organizaciones sociosexuales con vinculaciones explícitas con el gobierno provincial. Cita un texto de Orgullo Cholonquero, que lo salteo por tiempo, donde empieza diciendo somos maricas indias y marronas, pertenecemos al pueblo Humahuaca y somos maloneras defensoras del territorio. Tenía más largo, pero salteo. Y acá les hago al texto y a ustedes la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con una subjetividad que no es un proyecto político, sino que simplemente es? Ese se es, ¿por qué sería despolitizado? Pienso yo, por ejemplo, en el yo aborté, o ¿por qué no se usa tanto la expresión disidencia racial? En el capítulo hablan de una disidencia claramente, claro, porque plantean politizar las diferencias sexoétnicas respecto de las normas dominantes, lo cual es interesante, pero también me parece sería interesante ver esas desviaciones de la norma que no se piensan como disidentes. Son esas las que además nos plantean otros desafíos intelectuales y políticos. Volviendo al texto, comentario 2, me gusta la idea, que leanla, del federalismo epistemológico. Y aprovecho de nuevo para señalar la diferencia que hace contar o no con un sistema de universidades nacionales públicas y un sistema científico que apoya con becas como la de esta pluma para hacer posible o para impedir este federalismo epistemológico y cualquier otra forma de pluralismo epistemológico. Voy a cerrar, tenía más cosas de otros capítulos. Bueno, los voy a mencionar por nobleza obliga. Sigue Leandro Volkovics, que habla del ecosistema del orgullo santafesino. Fabián Vera del Barco, un proceso de adopción en San Miguel de Tucumán. Matías Bodio, también en clave biográfica, describe la trayectoria política de un joven gay de Santa Fe y su politización. Ahí voy a señalar solamente una cosa, de un chico que se asume como gay antes de haber tenido cualquier tipo de relacionamiento gay. Entonces ahí la pregunta sobre si las prácticas generan identidades o identidades preceden prácticas se pone muy en acto con un chico que se identifica como gay a los 12 o 13 años. Y finalmente, Ocasi, Maximiliano Marentes, Manuel Ribeiro, Hernán Mancelli, Hugo Rabia y Nicolás Zucco presentan los resultados para la población gay más importantes del Censo sobre Diversidad Sexual y Genérica y responden a la pregunta de Moria, que es ¿quiénes son?, ¿no? Y los describen. Y por último, de verdad, Ernesto ensaya sus reflexiones para una historia en Goya, Corrientes, donde aparece algo de político intelectual típico de Ernesto, que es, bueno, acá encuentro algo que, por así decir, contradice todo lo que venimos diciendo antes. Y aparece el tema de las asincronías temporales y las atopías, no sé si lo inventé yo, como una especie de asincronía de la geografía. Pues en Goya sería como en otros lados, pero antes.
Yo me atrevo a decir que eso también pasa en Buenos Aires. Hay tiempos y espacios que están en otros tiempos y otros espacios. Voy a terminar, invito a leer el libro. Las respuestas a los cómo solo se buscan y se hallan describiendo, preguntando, escuchando, experimentando. No en las teorías que los explican, sino sería como lo que recordé antes en el fragmento del deslumbrado Borges. A leer pues y muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañar. Gracias Liliana, gracias Mario, gracias al decano de nuestra facultad, allí en Santa Fe. Gracias Luis Quevedo, el director general de UDEVA, y a Ivana Tosti, la directora de ediciones UNL. Y también gracias al diputado Esteban Paulón, que sin dudas ha tenido un día de mucho trabajo. Y también saludarte especialmente por tu presencia, digamos, en estos tiempos tan aciagos. Bueno, yo saben que cuando termino los libros escribo la introducción y siempre las escribo pensando en la presentación. Así que bueno, me voy a leer un poquitito. ¿Hasta qué hora tenemos, decano? 15 minutos. 6:30. ¿Estamos? Hasta que nos corran. Bueno. Escribí: las dudas y los arrepentimientos son condiciones para que mis aspiraciones intelectuales crezcan y se afiancen. Llevaba meses sin poder sentarme a escribir este capítulo introductorio debido a que estaba atormentado y por momentos ruborizado por el título, A lo largo y a lo ancho. En un viaje de regreso a Buenos Aires desde la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, empecé a ensayar títulos y subtítulos para este libro. El subtítulo lo tuve claro desde el principio. En cambio, los títulos que iba imaginando los enviaba por WhatsApp a colegas y amigos para saber cómo resonaban. Me gustan los títulos marketineros y los subtítulos analíticos. En ese intercambio, mientras el ómnibus avanzaba por la Ruta 14, recibí un mensaje de la escritora Liliana Viola con una propuesta superadora, que elegí exaltado, a lo largo y a lo ancho. Liliana había interpretado mis pensamientos. Sin embargo, a veces me sentía un panoptista medio grotesco, aunque con buenas intenciones. En realidad me había hecho daño a la pregunta de un amigo, de un colega, que tal vez lo malinterpreté. O sea, preguntó, ¿vos querés hacer una radiografía de los gays de Argentina? Pensaba que el colega pensaba que yo quería pasar el rastrillo por todo el territorio para culminar triunfante con la presentación de hipótesis generalistas propias de cada región del país. No, yo busco algo más tranquilo, le dije. Me gustaría mostrar, hacer ver, que la gente se imagine que es un dron y que viendo su ciudad desde arriba, como si fuera un plano, me cuente cómo es la vida ahí, cómo son sus vidas, por dónde se mueven. Quiero que los que vean las sociedades de arriba sean ellos y no nosotros, los sociólogos, para quienes no pocas veces mirar desde arriba es casi sinónimo de despegue. Mirá, me gustaría un libro de tonalidades cualitativas, un libro en el que la gente haga teorías sobre por qué la vida de los gays tiene tales o cuales características en sus ciudades. Quiero menos teorías intelectuales del género y la sexualidad, ven que estoy medio populista. Quiero bajar 5 cambios con las teorías expertas y quiero más la voz de la gente de a pie en primer plano. Y atenti, yo no le doy voz a la gente la tiene, solo aspiro a ser una página en blanco, o si ustedes quieren, una paloma o un palomo mensajero. Otras veces, pensando en este libro, me veía como un voluntarista ingenuo que trataría de acomodar en un volumen las piezas de un rompecabezas de una población a la que pertenezco y que sé, por cientos de experiencias propias y ajenas, cientos, que sé que no se puede acomodar a nada. Habito un mundo que, más allá de los sueños normativos y malhumorados de ciertos sectores de la academia y la militancia, sigue siendo un mundo plural, amable, lúdico, desordenado e imprevisible, que difícilmente pueda asemejarse a un algo con una forma, peso y tamaño específico. De ninguna manera quiero decir que el orden social no condicione la vida de los gays,
pero sí que los dedos de una mano me sobran si me pongo a pensar en otros segmentos sociales que al mismo tiempo estén tanto adentro como afuera del orden social. Justamente es esa ubicuidad, sumada a la ubicuidad que impone el deseo perenne, y al menos en mi caso perentorio, de encontrar al menos sexo con otros hombres, lo que no permitiría que la forma adquiera contornos estándares. Como me suele suceder, a la par que los lectores me alentaban a concretar este proyecto, algunos colegas empezaban a manifestar dudas. Una de ellas fue con el subtítulo, Estudios sobre sociabilidad gay en Argentina. Vos estás cerrando sentidos, me decían, tras contarles que estaba ideando una forma de contactarme con los gays del interior para hacer entrevistas. ¿Cómo vas a hacer con la gente que se autopercibe marica, queer, trolo, puto? Es notable, pensaba, cómo en la actualidad solo la palabra gay pareciera estar condenada a formar parte de un diccionario de palabras dudosas, sobre todo cuando quienes dudan forman parte de algún colectivo letrado. Mirá, yo puedo poner gay en general para la convocatoria de las entrevistas y esperar a que la gente luego se desmarque si de esa categoría si lo siente necesario. Además, no creo que me dé resultados poniendo todo lo que me decís. No creo que la gente maneje las fórmulas identitarias que manejamos nosotros. Es más, pienso que hasta puede llegar a ser contraproducente para que se acerquen personas fuera de nuestros círculos de universidad y militancia. Y vos sabés que yo busco ese tipo de personas. Fuera de esta cuestión pragmática, que me serviría para concretar mi parte de esta investigación colectiva, recuerdo que por esos momentos había visto un video en YouTube donde la artista mediática trans Oriana Junco manifestaba con un tono entre patriótico y corporativo que los putos somos todos de una sola raza, exhortando a bajar un cambio con las categorizaciones sexoactivas y excluyentes, como dicen los metodólogos. También dentro del mundo que habito, o uno de los mundos que habito, el mundo académico, cuando contaba el proyecto que dio origen a este libro, tuve que enfrentar una pregunta que escuché muchas veces desde que empecé a escribir sobre los gays. Les cuento que mi primer texto, malísimo, pretencioso, que por suerte no está en la web, es de 1996. Las preguntas que me hacían eran las siguientes. ¿Por qué escribís solamente sobre los gays siendo tan amplio el universo LGTB? ¿Vas a escribir otro libro sobre los gays? ¿No te vas a abrir un poco esta vez? Desde otro lugar, plagado de picardía, un gran profesor universitario fallecido el año pasado, Ricardo Sidicaro, llegó a decirme sobre mi perseverancia con los gays. Mecha, su tema pasó de moda, pero lo felicito porque usted siempre se las rebusca para mantenerlo vigente. Mis respuestas a estas preguntas fueron varias, porque escribo sobre los gays, aunque considero que con una debería bastar. Me arrepiento a lo largo de los años de haber hecho aclaraciones suplementarias. Escribo sobre los gays porque soy gay y porque me gusta escribir sobre los gays. ¿Desde qué lugar una persona puede objetar a otra que no renuncie a su deseo? Si ese es su deseo, a mí jamás se me ocurriría preguntar a una lesbiana por qué escribe solamente sobre lesbianas o a una persona trans por qué escribe solamente sobre el mundo trans. Tampoco preguntar a una persona cis por qué escribe sobre las personas trans o a un heterosexual hacer lo propio con los gays y las lesbianas. Sin embargo, a lo largo de los años, solo escuché la primera de las preguntas, lo que me hace pensar que existe la idea extendida de que la cuestión gay monopoliza la agenda de investigación en diversidad sexual en la Argentina, lo cual no es así, según pude comprobar buscando autores y autoras para este volumen. Un trabajo titánico. Pensando y compartiendo la idea del libro, otra vez desde... ¿Cómo? Te deslomaste. Me deslomé. Bueno, espero que te hayas comprado departamento. Estoy en eso. Estoy viendo si me prestan plata. Pensando y compartiendo la idea de este libro, otra vez desde el mundo intelectual, llegó otra objeción, en mi opinión tan real como increíble. Lo justo es que escriban para tu libro los compañeros que viven en las ciudades que te interesan. No encuentro, contestaba yo. Son gays, pero no escriben sobre los gays. Y siguió un discurso que me dibujaba a mí en el rol semántico de un extractivista académico, esto es, el de un paracaidista inescrupuloso
que llega a una tierra que no es la de él para succionarle a la gente información útil solo a sus propios intereses. ¿Qué sé yo? Yo solamente quería armar un libro sobre los gays del interior, un libro que todavía no existía, en fin, un libro que nos hiciera ver un poquitito, una partecita de la Argentina que no miramos. También afronté otra admonición, en este caso que también provino de la academia, pero de mi interior. Yo quería referirme a las personas que dan vida a los capítulos como los gays del interior o de las provincias, sabiendo que en el contexto argentino, que en el contexto del habla argentino, eso trae reminiscencias centralistas. Ensayé otras formas de nombrarlos y ninguna me convencía. Me parecía que iba a terminar usando tecnicismos que les iban a lavar la cara. Y yo eso no lo iba a hacer. Un día, en casa, le pedí a un muchacho visionero que no se vaya. Quería compartirle un documental corto, invito a que lo vean, está en YouTube, que se llama Marchar, la manifestación del interior, de Verónica Echeverre, del año 2014. El documental nos muestra la marcha del orgullo, la primera marcha del orgullo LGTB en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Allí se ven, creo que no llegan a 20 personas marchando en condiciones climáticas adversas, se les desata una tormenta atroz y la directora va insertando testimonios. A Gastón le encantó el documental y me dijo que el título estaba bueno. Reitero el título, Marchar, la manifestación del interior. A Gastón le encantó y me dijo que el título estaba muy bueno porque, lo cito, si vos sos del interior de una provincia, para marchar, primero tenés que hacer un viaje por tu interior. Gastón había nacido en Candelaria, una pequeña ciudad cercana a Posadas, y se estaba refiriendo a la marcha que se hace allí. Él no se había animado a ir. El interior como espacio físico, pero también como espacio biográfico, como decía Leonor Arfuch, se entrelazaban de un modo que no era posible separarlos. Entendí que tenía enfrente una persona que estaba tratando de poner en valor su travesía identitaria, que era objetivamente más osada y difícil para quienes viven en lugares pequeños. En mi casa, sentado junto al televisor, sentí como si me pidiese que no olvidara esa circunstancia, que era una persona del interior. ¿Cómo podría yo entonces evocarla si quitaba la palabra interior de este libro? Hacerlo me parecería realmente un sinsentido. Pensaba que sentiría algo parecido si acaso algún día escribiera una semblanza biográfica sobre Marx y cada vez que alejara mi vista de la computadora buscando inspiración, lo recordara sin barba. Más adelante, el recuerdo de Gastón en casa hizo que decida. Al menos en mis capítulos usaría las expresiones gays del interior o gays de las provincias, aunque tampoco abusaría de ellas. Finalmente, tras tantas advertencias, el libro estuvo en la computadora gracias al invalorable apoyo y a la confianza que depositaron en mí los autores y la autora. Me deslomé. Gustavo Cábana, José Ignacio Larreche, Agustín Liarte Tiloca, Hernán Manceli, Maximiliano Marentes, Paulo Paris, Jorge Luis Peralta, Hugo Rabia, Ana Laura Reches Perezotti, Manuel Ribeiro, Alejandro Rojas, Matías Esbodio, Fabián Vera del Barco, Leandro Volkowitz, Nicolás Zucco. Sumo a Alejandro Chuca, que escribió el prólogo. ¿Tenemos tiempo, decano? Tengo mucho más para decir. 9 minutos. ¿Sí? 9 minutos Dale. por lo menos. ¿Vamos bien? Después hay que poner algo. Quevedo, ¿vamos? Dale. Volviendo al título, a lo largo y a lo ancho, claro, siento que le queda un poco grande. No solo es imposible cubrir un país de las dimensiones de Argentina, sino que también debimos dejar de lado algunas ciudades que estaban previstas visitar, San Rafael, Río Gallegos, Posadas, debido al tremendo impacto económico del primer año de gobierno de Javier Milei, el SOES, en la vida universitaria. En paralelo, otras personas que iban a ser autoras cayeron en un desánimo irremontable tras tener problemas en sus trabajos. Pero no me arrepiento, al contrario, el título está muy bien si se piensa este libro como el puntapié inicial de un proyecto inacabable, una especie de utopía editorial que ojalá encuentre escribiendo en el futuro, quiero mirar a Andrea Lacombe, ojalá encuentre en el futuro escribiendo a gente interesada en la sociabilidad gay, lesbiana, trans, bisexual.
me entusiasmo, imaginando el volumen 2, Andrea, imaginando más volúmenes sobre todos estos mundos coordinados por otras personas que allí pongan su deseo. Doy vuelta a la página. Pensar un libro sobre la vida de los gays en el interior de Argentina responde a la inquietud de revisar una suposición bastante arraigada, que la única vida gay excitante puede darse en las grandes urbes metropolitanas. De esta suposición, hoy está mi hermano Darío. ¿Cómo andás, Darío? De esta suposición se desprende otra, que Buenos Aires, la capital dorada, capitales dorados lo saqué del libro de Kessler y Piovani, después la expresión quiero decir, la capital dorada sería la aspiración residencial por antonomasia, el gran lugar donde vivir, lo que algunos estudiosos llamarían vivir el sexilio. El gay sexiliado llegando a la gran ciudad es una postal que está presente en buena parte de la literatura, desde Manuel Puig, pasando por Héctor Bianchiotti, está bien que diga así, no Bianchiotti, o Bianchotti, Bianchiotti, no como se murió en Francia, claro. Pasando por Héctor Bianchiotti hasta llegar a Renato Pellegrini y mucho más presente en la ficción cinematográfica. Sin dudas que estas manifestaciones artísticas eran eco de la realidad, pero la inquietud por este libro nació justamente porque mientras viajaba para trabajar por muchas ciudades del interior, yo veía vida gay por todas partes. Y cuando digo vida gay, me refiero, sí, tanto a lugares de encuentro, pero también a visibilidad y también a organización política. Estoy hablando cuando iba a ciudades que tienen 100.000 habitantes. Es decir, una de las preguntas que atraviesa el libro es si la postal del sexilio metropolitano en Buenos Aires o Rosario es pertinente en el día de hoy. Las investigaciones que integran este libro ponen bastante en duda que los gays anhelen vivir en Buenos Aires, en Rosario o en Córdoba. Hay ciudades intermedias en las que sienten que pueden ir adelante con sus vidas. Buenos Aires ya no tiene la exclusividad de concentrar la tolerancia y la modernidad cultural y social. Aunque limitadas, estas características también están presentes en sus ciudades. Y lo que hemos encontrado es un señalamiento constante de que Internet y las redes sociales han acortado las distancias, en el sentido de que han logrado modernizar culturalmente las mentes que viven territorios conservadores. Los entrevistados señalan que ahora la modernidad y hasta el cosmopolitismo moral se pueden encontrar a un clic de distancia. Hay una idea que recorre el libro: el avance de la digitalización de las relaciones sociales y las consecuencias que trae a la hora de pensar qué es el espacio, qué significa hoy estar cerca o alejado de los lugares, qué significa hoy con esto, ¿sí?, estar adentro o afuera de los espacios. En particular, en nuestro caso, la digitalización de la vida social implica repensar cómo se desarrolla la identidad gay que, hasta hace no mucho más de 15 años, era una identidad territorialmente dependiente. Es decir, no podía desarrollarse independientemente de los lugares físicos, de los enclaves, ¿no? No afirmamos que el lugar ya no es una variable sociológica de peso, por Dios, pero sí que dejó de ser la variable primada. Y lo expresado es muy significativo, ya que los lugares gays en las ciudades del interior eran pocos y en muchos casos inexistentes. Los gays de las generaciones actuales, incluyendo a quienes viven en medios urbanos, medianos y pequeños como los que nos ocupan en el libro, pueden socializarse en las pantallas con imágenes culturales positivas, previamente a girar el picaporte e ir al encuentro de los demás. En este sentido, corren con una ventaja inédita, que es un piso firme, desde mi punto de vista, para la construcción de la identidad. Y no solamente la de los gays, también la de sus familiares. Y a propósito de los familiares, en el primer relevamiento de las condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica de Argentina, de 2024, podemos leer que en promedio, en todo el país, de casi 9 de cada 10 padres, madres o personas de crianzas de lesbianas y gays, 9 de cada 10 casi saben de la orientación sexual de sus hijos, hijas e hijes. La mayoría de las personas que conocen la orientación sexual de sus hijos
que respondieron la encuesta se mostraron comprensivas o las aceptaron, respetaron o respaldaron. Me pregunto, ¿es posible pensar esto sin la política? Indudablemente que no. Pero ¿es posible pensar en ausencia de Internet para transmitir estas movidas, estas ideas políticas? Me parece que es imposible pensarlo sin lo que posibilita la información, digamos, que posibilitan estos aparatos que, sin embargo, por otras razones a veces tienen mala onda, pero que para ciertos fines la verdad que andan muy bien. Pero bueno, las cosas no son tan sencillas. Yo puedo socializarme con la pantalla en Comodoro Rivadavia, o en Río Grande, o en Puerto San Julián, donde estuve. Escribo sobre Puerto San Julián. Pero en algún momento tengo que salir de casa, ¿no? Y cuando salga a la calle, bueno, en los lugares existe una ley de la calle, más allá de lo que yo pude haber hecho en Internet. Y ahí las cosas pueden complicarse, y las complicaciones crecen, entre otros factores, no exclusivamente, según el tamaño de las ciudades en que residan. Quiero decir que existen diferencias, que deben existir diferencias entre, por ejemplo, salir a la calle y armar una marcha del orgullo en Olavarría de poco más de 110.000 habitantes y una en el aglomerado urbano de Santa Fe con más de 500.000. Tal vez la mayor diferencia, proponemos en el libro, tenga que ver con cómo sienten los gays que son vistos por la ciudad. En el libro propongo que existe una gran diferencia entre ser percibido como un individuo o como una persona. En su ensayo sobre la vida en las grandes ciudades, un clásico que Gabriel Kessler seguramente le gusta, Jörg Simmel habla del carácter intelectualista de la vida anímica urbana, frente al carácter de la pequeña ciudad que se sitúa más bien en el sentimiento y en las relaciones conforme a la sensibilidad. Para Simmel, la concentración humana en las grandes ciudades lleva a que los habitantes sean, en algún punto, indiferentes. ¿Tengo que cerrar? En algún punto indiferentes, una actitud que se debería a una necesidad de ahorro cognitivo. Cada habitante representa un estímulo para la mente de quienes se lo cruzan, pero si la mente de cada cual se dejara estimular a fondo ante la visión de cada transeúnte que ve, explotaría debido a una sobrecarga cognitiva. Concretamente no los podría procesar. Por eso hace falta un trabajo de reducción intelectual de la gran cantidad de gente con la que uno se cruzó, reducción que está en la base del famoso anonimato, pilar de la vida gay en los grandes centros urbanos. En los grandes centros urbanos, si sos gays, comparativamente, si te he visto, no me acuerdo, ¿sí? En estos casos, la unidad de análisis de la sociabilidad serían los individuos que por razones de hacinamiento metropolitano se tratarían con indiferencia los unos a los otros y que de cometer algunos una infracción interaccional serían casi al instante beneficiados por el olvido de los ofendidos. Pero el acceso al olvido o a la indiferencia de los demás se torna dificultoso hasta llegar a ser imposible a medida que desciende la cantidad de habitantes de una ciudad. Como escribieron Larreche y Ponce, en muchos lugares no se puede desactivar tan fácilmente a la comunidad como panóptico. Muchos gays del interior lo saben a la perfección. No es fácil encontrarse en la farmacia con la misma persona que lo vio la noche anterior en una calle de tierra retirada, con la misma persona dentro del coche de una persona de la que se comenta que es gay. Tampoco es fácil que en la iglesia te sientes al lado de una persona que te vio manifestarte en la marcha del orgullo local, o cruzarte en el supermercado con tu ex esposa haciendo de compras con tu nueva pareja gay. La distinción es necesaria. ¿Qué serían urbanamente considerados los gays en una capital como Córdoba, 1.600.000 habitantes, o en Tucumán, 600.000 habitantes, o en Goya, algo más de 98.000, San Antonio Oeste, Río Negro, 27.000, o Las Lomitas en Formosa, 21.000? Tendencialmente los gays serían más individuos en los medios urbanos y en los medios urbanos más poblados y más personas en los que tienen menor población. Es decir, gente menos los individuos y más las personas identificables, señalables en la vida urbana. Se dice un individuo que es un ser a quien ya no se puede descomponer en nada menor, como si fuera una entidad sin predicado, un hombre sin atributos.
Una persona, al contrario, es aquel a quien se podría descomponer en varias partes, como si fuera una entidad condenada a los comentarios ajenos que además no la tocan solamente a ella, sino también a su familia, que en esos medios es igual de conocida. Tengo muchas cosas más que decir, pero bueno, tengo que ir a los agradecimientos a todos los autores que... ¿Perdón? Así compran y lo leen. No. Qué mejor pretexto para comprar y leerle, para ver el final. Sí, pero quiero... Tenemos... bueno, a los autores ya les agradecí. Compartí la idea de este libro de forma precoz y un tanto desprolija a colegas de la universidad y expertos del mundo editorial que me brindaron distintos aportes desde singulares visiones sociológicas sobre los asuntos que trata hasta aulas de grado y posgrado para que observara la resonancia de mis conjeturas en el público estudiantil, pasando por revistas académicas para que pudiera hacer lo mismo, bibliografías sobre los cambios en el sistema urbano de Argentina y de vital importancia, contactos con personas que finalmente entrevisté y con otras que finalmente se convirtieron en autores de este volumen. Termino haciendo reconocimientos editoriales. Con Ediciones UNL y Eudeva ya me habían unido otros proyectos de óptima concreción y apoyaron con decisión a lo largo y a lo ancho. Este, sin embargo, es un reconocimiento especial, ya que el libro sale a la luz en un momento de crisis sin precedentes para la universidad pública y de declarado desprecio gubernamental por las problemáticas que aquí se tratan. Apostar por un libro de estas características representa un gesto de resistencia de los directivos editoriales que debo resaltar. Muchas gracias, Ediciones UNL y Eudeva Editorial.